aquí en... Nos hacen distintos que los humanos nacemos desnuditos y los animales nacen vestidos. Ellos ya tienen el vestido a la que nacen y lo conservan toda su vida. En cambio, los humanos, para gustarnos más nosotros mismos, tenemos que peinarnos, vestirnos, decolorarnos el pelo. Incluso tenemos que hacer alguna animalada, como puede ser el piercing, el tatuaje y otras cosas para sentirnos a gustos con nuestro cuerpo. Hoy, aquí en el puente, vamos a hablar primero del vestido. Cómo vestirse, si nos vestimos bien, mal, estrafolariamente, si nos vestimos fatal, si somos unos ordinarios vestiendo. Y después hablaremos de la gente que se desnuda para ir a tomar el sol, para ir a la playa. La gente que le apetece tumbarse y que le dé el sol en toda la geografía de su cuerpo y la gente que prefiere taparse algunas partes. Pero para hablar de vestirse, no vestirse, tengo aquí a un diseñador. Él se llama Santi Morezún, conocido también como el Brujo. Y le voy a decir por qué lo conocen como el Brujo, porque creo que fue el brujo más joven de España. Con 12 años tú ya demostraste habilidades en temas parapsicológicos. Yo me dedico a ser brujo, y además sigo siendo el brujo más joven de España, o eso espero. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 26, o sea que no soy el más mayor, desde luego. No eres el más mayor, como tú dices. ¿Y cómo notaste tú a los 12 años que tenías poderes o que algo ocurría a tu alrededor? No los llamo poderes, yo creo que son facultades que tenemos cualquier persona y yo me molesté en desarrollarlas, como se puede molestar otro en desarrollar el baile, otros el canto, otros las matemáticas. Yo desarrollé lo que me gustaba hacer y lo que creía que tenía que hacer. Tú tenías ciertos dones que desde hace 4 años también los aplicas al tema de la moda. Sí. Yo creo que hablar de moda contigo es un poco equívoco porque tú no haces moda, tú haces como trajes a medida. Sí, la antítesis de lo que es la palabra que se entiende como moda, pero sí es moda. La tuya es, tú la has titulado, creo, Moda Universal. Sí, se llama así, Moda Universal. ¿Y en qué consiste la moda universal? Vamos a ver, Moda Universal es una nueva creación que he hecho hace 4 años, 3 años y medio, en la que consiste en hacer vestidos a la gente según su carácter, su forma de ser, según sus gustos, según su forma de ver la vida y según lo que ellos quieren conseguir en la vida. Entonces, lo que yo de alguna forma reivindico es que cada persona debería de vestirse según su criterio, al margen de todo lo que sea los prototipos que vienen dados desde los otros países, desde Italia, otros no. Por ejemplo, este verano se lleva el azul, este verano se lleva el verde. A mí eso me parece tan ridículo. Entonces, yo creo que cada uno debería vestirse como le dé la gana, como se sienta mejor consigo mismo y al margen, pues como tiene que de alguna forma representarse como una segunda piel, ¿no?, de cada persona. Bueno, hablando de segunda piel y cómo vestirse, nuestros abuelos, requeteabuelos, nuestros primeros antepasados tuvieron un problema con la vestimenta. Ellos vivían en el paraíso, estaban tan ricamente, sucumbieron a la tentación y fueron castigados y les dijeron, a partir de ahora tendréis que cubriros. La verdad es que a nosotros nos apetecía pues, mostrar aquí a Adán y Eva tal y como corrían en los tiempos del paraíso, justo antes de morder la manzana. Pero en este programa tenemos un cura, tenemos unas reglas, hay una moral y hemos invitado a Adán y Eva justo después que había mordido la manzana. Aquí los tenemos. Bueno, claro, aquí tenemos a Adán y Eva justo después de pecar cuando se empezaron a avergonzar de su cuerpo y tuvieron que cubrirse con unas hojas de parra. Malditas las hojas de parra fueron... Fue el primer desfile de prêt-à-porter, creo, que hubo en el mundo. Pero bueno, hoy el dilema está difícil, porque claro, desnuditos ya los tenemos. Hoy es el dilema que les planteamos a ustedes, a los seguidores del puente, es decir, ¿los vestimos o los mantenemos desnudos? El público de aquí del plató se ha pronunciado y dice, no, desnudos y que se lo saquen todo. Bueno. Momento. A ver, si ustedes quieren que nuestro Adán y nuestra Eva se vistan, llamen por favor al teléfono de vestidos. Si los prefieren desnuditos, pues también nos llaman y van acumulando votos a los desnuditos. Y a lo mejor, al final del programa llega el otoño, así antes de tiempo, y vemos la caída de la parra, la caída de la hoja de la parra. Yo no sé lo que va a ocurrir, no sé cómo están las estaciones, no sé
si se va a adelantar o no el otoño este año. Bien, aquí está planteada la cuestión. Ellos están desnudos por castigo divino y nosotros lo dejamos en sus manos. ¿Se visten o no se visten? Santi, Dime. ¿tú me ves a mí muy mal vestido? Hoy no vas muy vestido, pero bueno, Hoy no voy muy no vas vestido. mal vestido normalmente, ¿no? Pero tú para hacer un traje a medida de alguien, ¿en qué te fijas? ¿Tienes algún tipo de...? Sí, tienen que cubrir un test. Un test ¿Un con test? un montón de preguntas y entonces a partir de ahí yo hago un estudio. Pero, por ejemplo, ¿qué me preguntarías a mí? En el test se pregunta Sí. de todo, desde el nombre, edad, día de nacimiento, hora exacta de nacimiento si lo tienes, porque combino un poco lo que es la numerología, la astrología, la grafología, miro tu firma, tu letra y a través de ahí hago un análisis psicológico previo para después poder diseñarte con todo el equipo que tengo detrás una ropa a medida exclusiva para ti, que no hay dos ropas iguales, dos vestidos iguales. ¿Y esta ropa qué me garantiza? ¿Que voy a Te triunfar? garantiza primero que tú te vas a sentir bien contigo mismo y vas a poder enseñarte a los demás tal como eres. Segundo, que te va a aumentar tu magnetismo personal y tu atractivo físico. Y tercero, pienso que de alguna forma te va a ayudar a mejorar en tu vida en lo que tú me pidas en concreto. O sea, que yo te puedo hacer un encargo específico. O sea, no aquello de decir, hazme un traje para una boda. No, pues, hazme un traje para triunfar en los negocios. O, por ejemplo, para firmar un contrato que me importa muchísimo el próximo jueves y tengo una cena importantísima, sí. Para que tú influyas psicológicamente en el subconsciente de las personas a través del color, como una publicidad subliminal, para eso se te hacen los vestidos. Hoy no sé si nuestro público influiría a alguien, porque los veo también así, como poco vestidos. ¿Hace fresco? Yo no sé si... ¿Os puedo pedir que os levantéis para que os vea? ¿Sí? Es gente sin complejos. Bueno. Están estupendos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro público, un público entregado y estupendo. Bueno, yo les voy a presentar ahora a unas chicas, se llaman Redentoras Humilladas y les aseguro que van supernaturales, nada de maquillaje, nada de pelucas, nada de vestuario así pomposo, nada, van con la cara lavada y recién peinadas. Aquí las tenemos, Redentoras Humilladas. Muchísimas gracias. A ver. Ellas así, unidas, son redentoras humilladas, pero cada una... Aquí a mi lado tengo a Malizia. Y un poquito más lejos tengo a Diosa. Diosa es una de las veteranas en esto de las drag queens aquí de nuestro país, creo, ¿no? ¿Me estás llamando mayor? No, te estoy anciana? llamando... No, veterana. Veterana. Bueno, me gusta lo de veterana, además con mi modelo militar. Lo de veterana supongo que tiene un segundo guiño, ¿no? Sí, ¿te puedes levantar un momento? Es que creo que hemos perdido el detalle este del cuchillo. El cuchillito este. Sí, es un poquito peligroso. Es puro atrecherío, ¿eh? No soy tan Aquí me violenta dice la como compañera que parezco. es un poquito peligrosa. Yo también. ¿Tú también eres peligrosa? Sí, yo sí, pero yo no necesito tantas armas. Yo me vale con mi presencia física. Tu cuerpo es tu arma. Sí, al 100%. Yo no sé si Santi, estas dos chicas que tengo hoy aquí, tanto Diosa como Alicia, pasarían tu test. Sí, total, absolutamente. ¿Sí? Sí. Sí, porque ellos se visten como les gusta vestirse y además van de acuerdo con sí mismos, perfectamente. Oye, que nosotros queríamos hablar un poco sobre si realmente el hecho de vestirse te puede transfigurar el yo o no, Diosa. Pues como tú comprenderás, este tipo de parafernalia te condiciona. Como podéis comprobar, nosotros, aunque no lo parezca, somos unos chicos muy normales, tenemos un look muy convencional, pero una vez que estamos en escena, nos convertimos en estas monstruas tan fantásticas que estáis viendo. Entonces es cuando se demuestra que un modelo, una ropa, condiciona fantásticamente y puede cambiarte no solamente la personalidad, sino la vida, ¿por qué no? ¿No te parece? No sé, yo creo que si me vistiera como tú... Ayúdame, ¿a que sí? Claro que sí. Si me he visto como tú, seguro que me cambia la vida. Estoy De todas convencido. maneras, a mí me Tendrías que gustaría depilarte de aprovechar, todas formas. ya Aprovecha. que está aquí nuestro amigo, porque yo siempre me he presentado a concursos de belleza y siempre he quedado la cuarta. Siempre he quedado la cuarta. Y pues ya he decidido ponerme una banda y una corona
Y a ver si después me haces algún modelo que pueda yo triunfar. De acuerdo, lo haremos. Y ser Te lo una miraré. verdadera Miss. Sí, y además triunfas como yo me llamo Santi. Por favor, ¿te quieres levantar que te veamos todos el cuerpo de Miss que tienes? Que te vea el público. Por supuesto. A ver, Bueno, a mí me gustaría aclarar, Sí. me gustaría dejar claro que soy una persona... momento, por favor. Soy una persona muy modesta, no me gusta llamar la atención. Es por lo que me he hecho... Por favor, es por lo que me he hecho este modelo de camuflaje. Me parece que está muy claro. Lo que ocurre es que cuando eres una estrella, pues este tipo de cosas salen por todos los lados, ¿no te parece? O sea, Entonces... no, claro, uno tiene uno... Uy, por favor, se cae. Es que el Wonder Bra. El era un Wonder Bra poquito aprieta, pequeño. ¿no? Pero no ahoga. Yo no sé, por ejemplo, ¿tú te sientes maltratada por los concursos de belleza entonces? Pues no te... Yo en cierta parte sí. Sí, porque siempre son chicas, pues, 90, 60, 90, y yo tengo 120, 100 y 140. Entonces, pues imagínate, ¿cómo me puedo sentir? No sé, un poco mal, la verdad. ¿Alguna de las dos sois esclavas de la dieta? Yo sí, porque como más. Para mantener este cuerpo, indudablemente, pues Yo necesito tengo un bastante cuerpo combustible. esculpido en los quirófanos y en los gimnasios más caros, y entonces pues la dieta es una cosa que no me preocupa en absoluto. Soy una gran cerda comiendo. Y bueno, tengo la suerte de tener una genética maravillosa que me permite tener este cuerpo fantástico que todos habéis apreciado, con lo cual pues a mí la dieta no es ningún problema. ¿Alguien? Perdón. Bueno. ¿Alguien puede creer que vosotras seáis un pelín artificiales? Bueno, vamos a ver, mi opinión es que no hay nada más natural que lo artificial, porque ten en cuenta de que hay una cosa que te viene dada, la naturaleza, lo que tú quieras, pero lo que tú eliges, lo que tú decides, lo que a ti te gusta y haces en ti, eso sí es natural, porque viene de tu interior. Entonces, cuanto más artificial eres, yo pienso que eres más natural aún. No estaba ensayado. Pero lo has encajado muy bien. Además, yo creo que la naturalidad va por dentro y creo que realmente una persona se nota que es artificial o natural en la hora en la que se demuestra allí fuera, en la calle o en su casa o con los demás. Vayas de drag queen, vayas de chico, de maruja, de camionera o de reinona, ¿sabes? ¿Y el color influye? Por ejemplo, yo sé que hay gente que está estudiando el tema de los cromatismos. No sé. Sí, mi magia cromática se basa en los colores y en eso lo aplico a la moda universal, a mi moda. ¿Me puedes decir más o menos para qué sirve cada color? Por ejemplo, Te lo los colores- puedo generalizar para que lo Así, entienda todo el por mundo, ejemplo, sí. mira, vamos a buscar colores y están aquí en este plato. Tenemos el rojo del barco. Pues ¿Qué indica el rojo? En principio, el rojo es para personas que son introvertidas, que están muy metidas en sí mismas, que necesitan salir afuera, que necesitan atreverse. Pues, por ejemplo, si a ti te gusta una chica y no te atreves a decirle nada y dices tú, ¿y qué puedo llevar vestido para ligarme yo a esta tía y para que yo pueda ir junto a ella y le diga, oye, ¿sabes? Para tener ese par de narices. Bueno, pues te vistes de rojo y vas todo decidido. El rojo, mira, ella se ha puesto de rojo. El rojo, aparte de Que es representar tímida, también... Malicia, es tímida, a lo mejor. No. Bueno, ¿Te ayuda el rojo? sí, el rojo me da un poquito más de... pero extroversión. tampoco mucho, ¿eh? Que algunas veces De todos me modos, paso demasiado. ¿qué opina el y- profesional? Él, por ejemplo, ¿tú qué es lo que ves? Nos has conocido esta noche. Viéndonos así, ¿qué es lo que, no sé, qué reflejamos? ¿Es lo que te parecemos? Glamour, en, mucho en glamour, plan fantástico. mucha sensualidad y al mismo tiempo mucha arte. Ten cuidado, es muy lagarta. Es muy Quita el lagarta, puesto. sí. Luego tú y yo hablamos. Y el azul, por ejemplo, el azul del mar, el azul del cielo, ¿qué indica? El Si yo me azul- si me visto de azul, Mira, el ¿qué azul yo estoy siempre lo comunicando? recomiendo para los estudiantes, para los presentadores como tú que tienen que estudiarse un guión para salir en un programa directo, semanal. Pues cuando tienes que memorizar algo, pues ponte vestidos, o sea, ponte trajes azules, ponte cosas azules alrededor. Es maravilloso para recordar las cosas, para la intelectualidad. ¿Y el gris este de las paredes del muelle? El gris- siempre ha sido muy denostado. el Yo gris, siempre ¿eh? recomiendo el gris perla para ganar dinero. Siempre cuando vas a abrir un ¿Eh? negocio, poner gris perla por todo el negocio y de alguna forma atrae a los clientes, atrae el dinero. El gris perla siempre atrajo el dinero, lo sabían los antiguos egipcios. Los egipcios- Eso dicen. Eso dicen. Yo no fui egipcio. No, voy a dar pues ya saben ustedes, si se quieren hacer ricos, pues de gris perla. Pues un poco el gris perla es el color de las sotanas, No sé. de las monjas.
Las monjas me imagino que el Bueno, dinero ahora- que consiguen no es para ellas mismas, pero bueno, puede ser que le traigan mucho dinero. Los curas y las monjas son los que más manejan dinero en este país, por lo menos papeles. Yo quería comentar ahora... Bueno, Ahora que mencionas papeles, nosotros queríamos decir que estamos muy indignadas porque como redentoras humilladas que somos, veníamos con la ilusión de poder conocer en persona al padre Apeles. No hemos tenido esa oportunidad, pensamos que no se ha atrevido a estar con nosotras aquí en el debate, con lo cual, pues, en fin, ¿qué te puedo decir? Muy mal, o sea, veníamos, además yo venía preparada también de guerra por si había alguna movilización para con él. El amor o la guerra, claro, Bueno, nunca pero, se sabe cómo puede acabar. yo Una no sé hasta qué confrontación. punto el padre Apeles en un momento dado puede bajar por estas escaleras. O sea, Pues que estaríamos la encantadas. guerra aún no está perdida, Muy bien. ¿no? Se ha perdido una batalla, ¿no? De momento a lo mejor hemos perdido la batalla hasta de la entrada, pero yo no sé si a la salida el padre Apeles va a repartir por Yo aquí. también vengo armada, ¿eh? Me he ¿Sí? traído... Aparte puedo hacer algún cursillo de esteticien, peluquería, por si se... Bueno, para sacar unos dinerillos. Bueno, nosotros el jueves pasado, ya que estamos hablando de moda, nos atrevimos a plantear la renovación de vestuario del padre Apeles. Dijimos que, bueno, que estaría muy bien, pues que ya que es un hombre que tiene mucha vida social, que se mueve mucho y que lo que le pide la gente es glamour y que se cambie un poco de vestuario, pues nos atrevimos a hacer un encargo a un diseñador así moderno, ya con vistas al 2000, para que le renovase el vestuario al padre Apeles. Él el jueves no quiso asistir a este desfile, hoy veo que también se nos está resistiendo al tema moda, pero de todas maneras, para que nuestro público vea con qué cariño le preparamos el desfile, les vamos a ofrecer un resumen y luego vosotras lo comentáis qué tal os parecen estos diseños. Estas eran algunas de las propuestas que le hacíamos nosotros al padre Apeles si quería renovar su vestuario. Le ofrecíamos ya este fantástico bañador con alzacuellos que es la comidilla del verano. Todo el mundo, todos los paparrachis y videorrachis del país están esperando que el padre Apeles se meta en el agua para sacarle la foto. Le ofrecimos la posibilidad de la sotana minifalda. ¿Y no os planteasteis a ver si el padre Apeles lo que resulta es que es nudista? Ah, esto lo sabemos después, porque después vamos a hablar de nudismo. Yo no sé si en el debate de nudismo sí que va a estar el padre Apeles y va a confirmar tu teoría, a lo mejor, Yo ¿no? creo que a lo mejor... Porque vosotras dos, por ejemplo, le debéis mucho a la peluca y al maquillaje y... Bueno, en estos momentos le... Ah, pero insinúas que esto es peluca. Bueno, eres muy atrevido, Tinet. Es pelucón, es un pelucón. Bueno. Fantástico. Bueno, le debemos muchísimo y además me gustaría decir con respecto a estos modelos tan fantásticos que tuvimos la oportunidad de ver además el jueves pasado. Nosotros comenzamos nuestro espectáculo hace como 8 años y los montajes del inicio de Redentoras Humilladas eran basados siempre en el look de las monjas. Entonces quiero decir con esto que hemos superado esos montajes, los tenemos todos los trajes guardados y le podemos hacer un buen precio al padre Apeles en un momento dado porque, bueno, pues son sí, unos porque diseños tenemos fantásticos. cosas bastante interesantes. ¿Qué tenéis en el armario así? Pues de monja rosa, así bastante minifalda también como el modelito que hemos visto ahora. Largos. Todo muy divertido con y muy mucha sexy. pluma. Sí, porque ten en cuenta que estos con modelos... mucho glamour, porque una cosa que es su oficio, Sí. pero con glamour. Además, hay que tener un cuerpo, perdona, Tinet, para ponerse estos modelos de Miquel Cibor. Sí. Hay que tener un cuerpo y los nuestros ya están diseñados para el mundo del espectáculo para poder pues, ocultar ciertas cosas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay trampa y cartón aquí en lo que vemos? Yo no tengo ninguna trampa.
Cartón quizás, pero trampa no. Cartón piedra. No, bueno, es interesante que la gente sepa que realmente en las drag queens todo es artificio, todo es trampa y todo es cartón. Un cartón fantástico que pues, desaparece cuando terminas de trabajar o a lo mejor delante de algún foco de televisión que te está hundiendo y estás al borde de la hipotimia por el calor y también se puede ir todo muy No lo dirás estupendo. por ahora porque aquí hace un fresquito. Bueno, la verdad es que no. Yo llevo un modelo, como ves, absolutamente veraniego. Me compensa en realidad, ¿eh? Yo no sé si nuestro público hoy tiene ganas de hablar, tiene ganas de comentar alguna cosa o le da vergüenza levantarse porque como van medio desnuditos, a lo mejor hoy es un mal... gente sin vergüenza. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Digo, ¿usted está cómodo así en bañador? Fenomenal. ¿Se siente bien con su cuerpo? Maravillosamente. No, yo no lo pongo en duda. Si usted está estupendo, a mí encantado. Fenómeno total. ¿Ha venido solo? No, venimos 7. 7 acompañantes. 7 amigos. 7 amiguetes. Y todos así también. Más o menos. La pregunta. La pregunta. Aquí al diseñador, Sí. pues... Me llamo Santi Molezún. Santi Molezún. Santi Molezún. Sobre el comentario que ha dicho de que le podría hacer un traje, bueno, pues adecuado aquí a la señorita esta, a la de rojo. Malicia. Malicia. Perdón. Malicia. Pues bueno, que bajo mi punto de vista considero que lo iba a tener usted un poco complicado. ¿Por qué? Pues bueno, por la estructura en sí ya de ella, ¿no? No. O sea... Mira, vamos a ver. Yo creo que... Quizás lo diga porque tengo demasiadas curvas. Yo creo que todo lo contrario. Creo que, vamos a ver, estamos acostumbrados a un prototipo de belleza y que con formas esqueléticas y que no me parecen en absoluto nada bellas, en absoluto. Y creo que todo el mundo, desde cualquier peso, puede estar igual de atractiva con mis vestidos. Pero bueno, de aquí a conseguir que Malicia se convierta en una top model... Malicia es una gran reina, entonces ya no le hace falta ni mis vestidos. Pero en caso de que sean por encima, se ponen mis vestidos, entonces aún va a ser mucho más reina. Pero Malicia no quiere ser top model. Eso está como un poco... Pero Miss sí. Pero Miss sí, por supuesto. Yo creo que Malicia estaría, para mi punto de vista, pues de alguna manera mejor pues en traje de Eva, por decirlo de alguna manera. Yo me imagino, y no quiero hablar por Malicia, pero quiero decir que posiblemente Malicia, con un buen contrato delante y unas 700.000 pesetas, a lo mejor está dispuesta a pasar como Eva. Pues sí, o con algún cerito más. Que está bien, que todo es un problema de precio. Yo creo que todo en este mundo tiene un precio, sí. A ver, ¿hay alguien que vista horrorosamente mal? Y Para mi gusto. Sí, y te duela verlo en los ojos. Sí, pero no voy a decirlo porque me parece de mal gusto. Yo creo que cada uno debe vestir como le dé la gana. Pero alguien que ha llamado a tu puerta diciendo... Sí, y yo Y mismo. le he dicho, ya hacía rato que quería Pero que... vamos a ver, yo lo que reivindico es que cada uno tiene que vestir como le dé la gana, no como a mí me guste, ni como le gusta a un diseñador que es famoso porque es diseñador y tal, Betumba y tal. Me parece que cada uno debe vestir como le dé la gana. Entonces, para un diseñador italiano, lo que puede ser una belleza, para mí me parece un horror. O sea, para lo que puede ser una belleza a Jean-Paul Gaultier, por ejemplo, para otras personas es una monstruosidad. Yo creo que la belleza está... No existe la belleza. La belleza no existe, venga. No, yo creo que pues aquí tenemos un par de feos, se llaman Adán y Eva, ya que la belleza no existe. ¿Son feos? Bueno, les voy a comentar... Bueno, yo les quería comentar que no sé si son de Parro y de Higuera las hojas, pero son de marca. Ya que estamos hablando aquí de diseño y tal, son hojas de diseño que si depende de ustedes, pues las vamos a seguir viendo porque creo que nuestro público prefiere ver a Adán y Eva desnudos en un 62% y que solo un 38% de las llamadas piden por favor que vistamos
a este par de pecadores que se están paseando semidesnudos esta noche por el puente. Antes he dicho que a lo mejor, si la gente insistía mucho y si el otoño se avanzaba, veríamos una caída de la hoja, un detallito, no sé. Creo que con un 62% la cosa está un poco fría como para tener estas alegrías. Muchísimas gracias, Adán, muchísimas gracias, Eva. A seguir mordiendo la manzana. Nosotros nos vamos un minutito a morder la manzana de los anuncios, que son una tentación, estos anuncios que nos meten para que compremos y nos gastemos el dinero, y después volveremos y seguiremos hablando con Redentoras Humilladas y con Santi Mulezún y muchísimas sorpresas más, porque el padre Apeles bajará. Vaya, se bajará.